Buenas tardes, Alicia. Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. ¿Cómo evalúan esta sentencia? Bueno, en realidad lo primero que tenemos que aclarar es que como todavía no tenemos los fundamentos, por ahí hablar de la sentencia va a ser un poco hipotetizando en aquello que los jueces nos explicarán, ¿no es cierto?, con la lectura del 20. Pero obviamente la primera sensación, ya desde el planteo fiscal en cuanto a la perforación del mínimo de la pena en su pedido específico hacia Rita y la absolución solicitada por él mismo en relación a los delitos de hurto y alteración de identidad que estaban también en la acusación y no fueron sostenidos para la eventual sentencia, todo esto fue, si se quiere, un poco de aire fresco en cuanto a entender que algo de aquello que veníamos proclamando desde la defensa se vio y se entendió. Ahora bien, obviamente no haber llegado a la absolución es un golpe muy duro porque estamos firmemente convencidas de la inocencia de Rita. Entendemos que obviamente se abren ahora las instancias recursivas en las cuales podríamos pedir la revisión, pero revisión hablando en términos amplios, ¿no? Pero la cuestión aquí va a ser obviamente en base a los fundamentos que se dictan. Ahora, a ver, obviamente que ella tiene solamente los 4 años de condena, es una tranquilidad en el sentido de que ella ya lleva 3 años cumplidos efectivamente, entonces obviamente eso es un alivio en cuanto a las penas en expectativa que se esperaban para este delito. Ahora, nos decías que el pedido del fiscal fue, en cuanto a la cantidad de años, menor a la mínima. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo argumentó además? Bueno, en este punto hizo uso de muchísimas subjetividades en el sentido de quién era la persona que tenía enfrente, manifestó haber indagado en función de quién era Rita, incluso por fuera de lo que la defensa le había planteado. Nosotros habíamos llevado, obviamente, además de todos los testimonios de sus amigas y su familia, habíamos comenzado a plantear esto, ¿no?, de quién era la persona que teníamos enfrente. Pero él alegó incluso que había hecho, lo contó así, que habló con gente de su colegio, con quienes fueron sus maestros, compañeros, y lo dijo claramente, nadie tenía nada malo para decir de Rita. Entonces esto fue el punto que para él fue la inclinación hacia la solicitud. Fundamentó también que el motivo por el que existe la pena no es para castigo, sino para la resocialización de la persona. Entonces eso lo llevaba a él a entender que en Rita Cervantes no encontraba una persona que tuviera que ser resocializada, por el contrario, que era una persona que estaba apta para vivir en sociedad, y solamente hizo hincapié en cuanto a esto de la perforación del mínimo y pedir, sí, quizás un análisis, lo manifestó en estos términos, de la capacidad para maternar. Bueno, estos fueron los fundamentos que usó para solicitar una pena menor a la esperada. ¿Y para él qué estaba aprobado, entre comillas, para pedir esta pena? Bueno, en primer lugar, y la gran disidencia entre la acusación y la defensa fue que ellos consideraron que habían probado el hecho. Esta es una cuestión que es, y como le dijimos en la clausura, de regambre constitucional, porque uno, para entender que un hecho está probado, tiene que tener pruebas, y pruebas objetivas, pruebas fehacientes. No puede bastar con pruebas incidentales como ser, por ejemplo, haber sido la última persona vista con la persona. En este caso, por ejemplo, con la menor O. Esto no puede ser una base suficiente para una sentencia, ni siquiera debería serlo para una acusación. Se explicó en este punto por parte de la Fiscalía cuáles fueron estos indicios que llevan a ellos a entender que está probado el hecho. Fue esto rebatido por la defensa, explicando por qué también los puntos que ellos toman como probados no podían ser tomados como tales. Y en este sentido, obviamente vamos a hacer un llamado a lo que es el sistema, todo el sistema de la justicia misionera, porque ya no es la primer sentencia que encontramos en la que hay una condena sin prueba. Esto ya ha tenido nuestra provincia un llamado de atención con el caso de Cristina Vázquez, y obviamente si las instancias recursivas nos acompañan, iremos también en este caso a solicitar que se vuelva a recalcar esto una vez más, porque realmente la falta de pruebas en este caso para esta defensa es abrumadora. Además, hay que recordar que, decías vos, esta persona, Rita, está presa hace 3 años, o sea que tiene además una prisión preventiva ya vencida prácticamente. Sí, sin duda, una discusión que se podría dar ahora sería en función de cómo vamos a empezar a contabilizar, porque ella hace 3 años está en prisión preventiva,
pero hay que ver exactamente cuál fue la incorporación al régimen penitenciario, los puntajes, las evaluaciones que ella tiene. Obviamente estamos hablando de una persona que siempre tuvo una conducta excepcional para el servicio penitenciario, pero eso no obsta que los plazos o los tiempos dentro de la ejecución se hayan efectivizado. ¿Por qué? Porque ella técnicamente recién ahora, al tener condena, puede comenzar a solicitar los beneficios. Entonces esa cuestión no va a ser menor. Nosotros ahora, a partir de mañana, tenemos la lucha en cuanto a buscar su libertad por estos medios, por los medios de los beneficios a los que puede acceder habiendo cumplido prácticamente, habiendo cumplido 3 años de una condena de 4, y obviamente también en función de otros atenuantes como podrían ser la libertad condicional, por ejemplo. ¿Y pudiste hablar con ella? ¿Cómo tomó ella esta condena? Bueno, obviamente fue impactante en el sentido de que ella estaba preparada siempre o para la absolución o para una condena altísima. Era de las hipótesis que habíamos conversado, quizás era como esto de pensar en una perforación del mínimo en el pedido del fiscal o en que se tome una hipótesis distinta por parte de los miembros del tribunal. Era quizás la opción más alejada de lo que ella estaba preparada. Entonces ella, se pueden imaginar que al escuchar la palabra condena, su mente obviamente hizo un corto, ¿no es cierto? Fue muy complejo que ella después pudiera entender lo que estaba sucediendo. También tenemos que destacar en este punto que el voto en disidencia del doctor Jiménez es otra bocanada de aire fresco realmente, porque ella entendió que esto era una cuestión de percepción de las personas que tuvo enfrente y que esto, como le explicamos, se puede chequear, se puede revisar, se puede contrastar con la opinión de otra, que es lo que se denomina el doble conforme. Este punto, obviamente, este voto en disidencia es un impulso muy grande para ella de entender que de las 3 personas que tuvo enfrente, una creyó en su inocencia o en la falta de pruebas en su contra, y esto es muchísimo porque significa que en algún punto se está empezando a abrir, a permeabilizar el sistema en todos estos gritos de pedido de justicia que se hacen permanentemente. Esto que decís, la bocanada de aire fresco para también insistir en la necesidad de que el Poder Judicial vaya garantizando o vaya respetando las garantías constitucionales que venimos planteando también, ¿no? Porque no son casos aislados con los que nos encontramos cuando hablamos de causas que no se prueban, que condenas cuyas pruebas son inexistentes en muchos casos, causas armadas que nos vienen planteando desde muchos lugares, y podemos nombrar, hablabas de Cristina Vázquez, el caso de Cristina además tan terrible que terminó con ella suicidándose a meses de haber recuperado la libertad, pero podemos hablar del caso María Obando, podemos hablar de la causa Victoria Aguirre, es decir, un largo listado de presos que están y presas que denuncian estar mal condenadas. Sin duda, sí. Igualmente también vamos a sumar a esto de que esta cuestión constitucional fue una de las planteadas por esta defensa. Pensemos lo siguiente, cuando el Código dice que el derecho a defensa parte de la acusación, lo que exige justamente es que tenemos que saber de qué nos estamos defendiendo. Y esto se ha planteado desde el primer momento. No tuvimos la información de qué era hasta el día de hoy, hasta ahora. No sabemos cuál es el hecho que la Fiscalía acusó. Hasta el día de hoy entiendo que va a ser muy complejo para el tribunal en la sentencia poder centrar cuál fue la dinámica del hecho planteada por la Fiscalía. Esto es algo que no puede seguir pasando. Tenemos que insistir en que las formas del juicio previo, manifestado por nuestra Constitución ya desde el fallo Porta, implican acusación, defensa, prueba y sentencia. Y en ese orden, no es un orden aleatorio. Entonces, no podemos pretender que tenemos un juicio acorde al debido proceso si no tenemos una acusación clara. Esto es un requisito constitucional que afecta a la posibilidad del ciudadano de defenderse. Este es un punto de tensión constitucional muy marcado en este juicio, que lo hemos dejado en claro desde el primer momento hasta hoy. Luciana, decías recién, creo que el 20 va a estar los fundamentos de este fallo, más que interesante para ver también los argumentos y este dato que planteabas, que hay una disidencia.
poder leer en profundidad esa disidencia si es que aparece en el fallo. Sí, sin duda va a ser muy interesante la lectura del fallo y creo que también va a dejar mucho para rever, para repensar y para estudiar desde el punto de la perspectiva de género. Me parece que va a ser muy interesante ver cómo la aplicaron en el caso de que se haya aplicado, que espero que así sea, desde la visión de los jueces, en especial aquellos que fueron por la condena. Una cuestión interesante también que veíamos en tu defensa es la incorporación de testigos que, no sé, testigos conceptos, dicen en algunos debates, no sé cómo se incorporaron acá, testigos que podían de alguna manera ilustrar este caso, ampliar la mirada, que también es muy interesante para que el tribunal pueda aceptar y que pueda de alguna manera eso iluminar el juicio, entre comillas. Claro, sin duda, eso que se denomina las credenciales de la prueba, se debería trabajar mucho siempre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de un episodio puerperal con solamente la declaración de los peritos que han intervenido en la causa, que hablar también con la expertise de testigos expertos. Justamente para eso existe esta metodología de testimonio, de personas como en este caso que nos han venido a explicar básicamente qué es el puerperio. Pensemos esto, como sociedad nos vemos en la necesidad de hablar de esta cuestión. Bueno, desde la apertura se ha hablado del puerperio como un estereotipo, como una idea vaga, quizás de un prejuicio. Esto claramente no lo es. Y la necesidad de explicar por todas estas cuestiones que pasa la mujer en la salud puerperal y la salud perinatal en general, esto fue de vital importancia para esta defensa. Se ha intentado desde la Fiscalía disminuir la validez de esos testimonios, pero realmente creo que ha quedado en columna la percepción de que estos profesionales que vinieron a hablar aquí, que vinieron a hablar desde la ciencia, desde su expertise, han dejado en claro que el estadio puerperal y todo lo que sucede a la mujer a través de o durante el tiempo del embarazo y el post-nacimiento, todo esto tiene trascendencia. No es una cuestión menor, es una cuestión que hay que atender. Estaría bueno también, seguramente después ya cuando se pueda leer el fallo, identificar si es que parte de estos aportes están en esos argumentos también, ¿no? Sí, sin duda que vamos a tener que encontrar en ese fallo, me imagino, las respuestas a las valoraciones tan distintas que hemos hecho desde la Fiscalía y desde la defensa de los testimonios de los profesionales. Hemos aclarado esto cuando la Fiscalía los trató de personas que textualmente vinieron a hablar al pedo, de habladores que solo vienen a vender un libro, que vienen a buscar fama. Esta defensa intentó obviamente rebatir esto explicando que son profesionales. ¿Eso decía la Fiscalía en esos términos? Sí, bueno, los alegatos están grabados, se los puede reproducir, quedan, digamos, las grabaciones, así que lo pueden constatar. Términos como esto, de personas que vienen de afuera simplemente a querer, este término no lo recuerdo exactamente, ¿no? Pero dijo el fiscal algo así como manipular la mente de los operadores judiciales de acá, cuando en realidad, aclaramos siempre, son profesionales, son personas, autores de publicaciones, investigadores, docentes de la universidad, son magísteres, doctores. No podemos hablar con esta liviandad de esta cuestión. Y bueno, obviamente esa valoración o esa inclinación que haya tenido el tribunal en función de estas apreciaciones también será muy rico leerlas en el fallo, ¿no? Luciana, ¿y se presentaron amicus en esta causa? Sí, en esta causa hubieron 2 amicus curiae que fueron previos a que yo tomara la defensa, así que no te podría hablar con exactitud, pero sí, dentro de lo que fueron esos amicus, se habían planteado desde el vamos las cuestiones relativas a la perspectiva de género, relativas al estado puerperal y a la incapacidad de Rita de reconocer las acciones que le imputaban a que había cometido. Bueno, Luciana, seguramente vamos a charlar un poquito cuando ya esté el fallo, cuando podamos conocer los argumentos y con esta inquietud también, ¿no? De ver cuánto de lo que se viene discutiendo y problematizando en nuestro Poder Judicial aparecen en los fallos. El dato del monto de la condena no es un dato menor porque estamos acostumbrados, lamentablemente, a penas altísimas, con niveles de liviandad
edad que asustan, ¿no? 20 años, 25, abreviados que superan, o sea, abreviados de 25 años, escuchamos hace no mucho tiempo, montos de la pena realmente muy, muy altos. Sí, sin dudas es una tranquilidad para Rita contar con esta pena ya, digamos, con un monto bajo, y sobre todo en función del tiempo que ya ha transcurrido en su prisión preventiva. Pero bueno, como decimos siempre, no, el tema es la búsqueda de la justicia también, por más allá de simplemente el tema del monto de la pena, porque realmente el sinsabor de sentir que en un caso se hace justicia o no, por ahí es muy fuerte, ¿no? Luciana, muchas gracias, Por favor, muchas gracias a vos. Hasta luego. Adiós.